Premio Nobel de Medicina 2016 por el descubrimiento de los mecanismos de la autofagia por Yoshinori Ozumi. Para entrar un poco en contexto, el Premio Nobel es un premio honorífico que es otorgado a personas que han hecho investigaciones sobresalientes, las cuales tienen un importante impacto en la sociedad. Tal es el caso de Yoshinori Ozumi, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en 2016, el 20 de diciembre en Estocolmo, Suecia. En el año de 1945, para ser un poco más específicos, el 9 de febrero nace Yoshinori Ozumi, un bebé de origen japonés. Cuando Yoshinori creció, él decidió estudiar biología celular, teniendo una trayectoria de investigaciones y aportaciones en esta área. Hizo un doctorado en fisiología por la Universidad de Tokio en 1974. Amplió sus estudios en la Universidad Rockefeller de Estados Unidos durante otros 3 años. Tras regresar a la Universidad de Tokio en 1977 como investigador asociado, fue nombrado profesor en 1986. En 1992, Ozumi comenzó investigando un proceso clave para entender la renovación de los componentes celulares. En 1996, se trasladó al Instituto Nacional de Biología Básica en la ciudad de Okazaki, Japón, donde fue nombrado profesor. De 2004 a 2009 fue profesor emérito en el Instituto Nacional de Biología Básica y en la Universidad de Graduados de Estudios Avanzados, y obtuvo una cátedra en la Organización de Investigación Avanzada. Tras su retiro en 2014, continuó dando clases en el Instituto de Investigación Innovadora, perteneciente al Instituto de Tecnología de Tokio, y fue nombrado jefe de la Unidad de Investigación de Biología Celular, por mencionar algunos puntos de su carrera. Sin embargo, la investigación que aportó un avance médico y que lo hizo ganar el Premio Nobel en 2016 fue el descubrimiento de los mecanismos de la autofagia, la cual tiene su origen en el idioma griego y significa comerse a uno mismo. El término fue acuñado por Christian de Dove, un científico belga, el cual, cuando los investigadores observaron que las células podían destruir sus propios contenidos encerrándolos en vesículas de doble membrana llamadas autofagosomas, que captan el material citoplasmático y lo transportan hasta los lisosomas, donde son degradados. El científico belga dijo que se trataba de un proceso esencial para la renovación celular y por lo tanto beneficioso para el organismo. Poco se sabría sobre este fenómeno hasta en los años 90. A lo largo de una serie de experimentos brillantes, el biólogo japonés empezó a usar células de levadura de pan para estudiar y entender mejor la autofagia. Él cultivó levadura mutada que carecía de enzimas de degradación vascular y simultáneamente estimuló la autofagia al matar de hambre a las células. Los resultados fueron sorprendentes. En cuestión de horas, las vacuolas se llenaron con pequeñas vesículas que no habían sido degradadas. Las vesículas eran autofagosomas y el experimento de Ozumi demostró que existe autofagia en las células de levadura. Pero aún más importante, ahora tenía un método para identificar y caracterizar genes clave involucrados en este proceso. Ozumi ahora aprovechó sus cepas de levadura diseñadas en las que se acumulaban los autofagosomas durante la inanición. Esta acumulación no debería ocurrir si los genes importantes para la autofagia fueran inactivados. Ozumi expuso las células de levadura a un químico que introdujo mutaciones al azar en muchos genes y luego indujo la autofagia. Su estrategia funcionó. Ozumi logró identificar los genes y mecanismos esenciales de la autofagia que regulan el proceso de los hongos y comprobó que el mecanismo de la autofagia en la levadura también ocurría en las células humanas. Sus descubrimientos han permitido conocer que la degradación y reciclaje de componentes celulares es vital para que se cumplan ciertas funciones fisiológicas.
Gracias a Ozumi y otros que siguen sus pasos, ahora sabemos que la autofagia controla funciones fisiológicas importantes donde los componentes celulares deben degradarse y reciclarse. La autofagia puede proporcionar rápidamente combustible para energía y componentes básicos para la renovación de los componentes celulares, y por lo tanto es esencial para la respuesta celular al hambre y otros tipos de estrés. Los descubrimientos de Ozumi condujeron a un nuevo paradigma en nuestra comprensión sobre cómo la célula recicla su contenido. Desde entonces, la comunidad científica ha detectado que las mutaciones en los genes de la autofagia pueden provocar enfermedades y que el propio proceso de autofagia está implicado en varios trastornos, incluyendo el cáncer y el Parkinson, además de participar en la respuesta a las infecciones y en la adaptación a la falta de alimentos. Muchas quinielas previas al anuncio apuntaban a la herramienta CRISPR de edición genómica como ganadora del Nobel de Medicina de 2016. Uno de los candidatos era el microbiólogo español Francis Mojica, descubridor de este sistema de corta pega genético en las bacterias. Finalmente, el Nobel ha ido para el campo de la autofagia, aunque la comunidad científica da por hecho que la técnica CRISPR recibirá el premio en futuras ediciones. La autofagia se conoce desde hace más de 50 años, pero su importancia fundamental en fisiología y medicina solo se reconoció después de la investigación de Yoshinori Ozumi, que empezó desde la década de 1990. Por sus descubrimientos, recibe el Premio Nobel de Medicina en 2016. ¿Sabías que? Ozumi se ha convertido en la 25ª persona nacida en Japón que recibe el Premio Nobel. En los campos científicos ha conseguido para Japón el tercer galardón consecutivo, después del Nobel en Física de 2014 compartido por Akazaki Isamu, Amano Hiroshi y Nakamura Shuji. El Nobel de Medicina de 2015 entregado a 3 científicos incluyendo a Omura Satoshi, y el Nobel de Física de 2015 compartido con Kahita Taka. También puede que hayas escuchado hablar sobre la autofagia en células humanas, pero con el nombre de ayuno intermitente, el cual tuvo mucho renombre en 2019.